Amados hermanos, los saludo en el amor que nos une. Nuestro Señor Jesucristo, Salvador glorioso de nuestras vidas. Gracias damos, hermanos, por estos estudios bíblicos que nuestra ICC proporciona cada semana para conocimiento y crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. La semana pasada hemos concluido el libro de Jueces en su capítulo 21. Ha sido un estudio más que ha contribuido a llenar nuestros graneros, como dice nuestra amada pastora Juanita. Esos graneros espirituales que tenemos, así como José también hizo con el grano guardado en esos graneros, en esos silos allá en Egipto, en los años de las vacas gordas, los años de la prosperidad, de la abundancia, y supo administrar las porciones en las épocas de las vacas flacas. Así también suceda con nuestra iglesia, ¿no? Que nuestros graneros nos alimenten en el tiempo de la necesidad. Estos son tiempos de necesidad. Estamos pasando por problemas de salud, problemas familiares, económicos, sociales. Muy lamentable la situación social, política de nuestro país, de los países en el mundo. Es un tiempo de mucha necesidad y aliento, y solamente lo vamos a encontrar en esos graneros que el Señor ha ido llenando de su palabra, de su conocimiento, de su crecimiento. Hoy, 17 de febrero del año 2025, vamos a empezar el estudio de un libro muy especial. Se llama Ruth. Previamente y hoy día haremos una pequeña introducción antes de estudiar la próxima semana el capítulo 1. Oremos, hermanos. Señor de los cielos y Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos convocas. Tú eres el que produce en nuestras vidas el querer como el hacer, el que va a terminar su obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú quieres llenar nuestras vidas, nuestros graneros, de tu conocimiento, de tu vida, Señor, de tu propósito precioso para cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, Señor, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, que hay tantas en este tiempo, sino que seamos esos jóvenes fuertes, vigorosos, triunfadores de la fe, Señor, y esos padres firmes, decididos en la fe también, Señor. Gracias por todas las etapas en las que tú nos llevas para afianzarnos en ti. En tu nombre precioso vamos a desarrollar este libro de Ruth. Gracias, Señor. Ruth es la historia de una moabita. Su tierra era Moab, tierra cananea, llena de paganismo, conforme hemos estudiado en los libros del Pentateuco. Ella no pertenecía al pueblo de Israel, pero por causa de un amor abnegado que veremos a lo largo del estudio de este libro, y por causa principalmente del oír la palabra de Dios, ella escuchó palabra de Dios por su esposo, por su suegra, por su suegro, ¿no? Pero principalmente por su suegra, Noemí. Ella pudo formar parte del pueblo de Dios y llegó a ser bisabuela del rey David. Tuvo un oído dócil, un corazón dispuesto, como también hemos estudiado en el libro de Josué, a Rahab, ¿no? Que ella había escuchado del Dios que hace maravillas, ¿no? En su tierra de Canaán había escuchado. Cuánta bendición nos trae cuando alguien nos habla del Dios verdadero. En el capítulo 4 de Ruth, en el versículo 17, vamos a leer el pasaje muy corto sobre el hijo de Ruth, ¿no? Dice, y dio a luz un hijo y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí,
E Isaí es padre del rey David, ¿no? Entonces se afianza, se comprueba que ella fue la bisabuela del rey David. Ahora vamos a ver, en cuanto ya a la introducción, la época en que transcurren los eventos del libro de Ruth. Es la época de los jueces, aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo. La ley para este tiempo de los jueces, ya sabemos, había sido dada ya desde la época del Éxodo con Moisés y era de conocimiento del pueblo de Dios, de Israel, pero había sido olvidada, dejada de lado por casi todo el pueblo, por su alejamiento, por su contaminación, por sus rebeldías, por sus problemas, por sus idolatrías principalmente, y salvo porque siempre el Señor tiene su remanente santo que se encarga de volver a llevar a las vidas a Él. Esas excepciones podemos decirlas: Josué, Caleb, ¿no? Hemos estudiado a Débora con Barak, que se levantan, pues dice Débora, dijo, ¿no? Yo me levanté como madre en Israel en medio de tanta confusión. Jefté, otro juez bueno, Otoniel, ¿no? Gedeón y aún Sansón, hermanos, como hemos estudiado en las postrimerías de su vida, volvió en sí, se arrepintió y mató, porque él era famoso por matar a filisteos, mató a más filisteos de los que había matado en su vida en lo último de sus fuerzas que le quedaban. El siguiente texto es una penosa característica de esta época de Israel. Este es el texto con el cual se ha cerrado el capítulo 21 del libro de Jueces. Dice el versículo 25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué tristeza. Así es. En ese tiempo se produce el libro de Ruth. De allí que podamos entender cómo una familia hebrea, judía, israelita, decide irse de Belén de Judá, de su tierra preciosa. Belén significa casa de pan, a la tierra de Moab. Ya lo hemos dicho, una tierra de paganismo, al este del Mar Muerto. La nación completa, toda Israel, perecía de hambre por las sequías. Aparte de ya estar en una decadencia política, moral, económica, ya no eran la casa del pan. Muy lamentable la situación, tal y como lo hemos estudiado en el libro de los jueces. ¿Se acuerdan? El capítulo de Gedeón, cuando él era un joven, él cuidaba sus poquito trigo que tenía, lo cuidaba del asalto de los saqueadores que venían a quitarle. Ahí en Ofra, donde él vivía, en este caso no eran los de Moab, sino los madianitas. Y así cuántos enemigos tenía Israel de las pocas cosas que ellos tenían. Así es, hermanos, era una época muy, muy difícil. La familia de Elimelech, su esposa Noemí, sus hijos Malón, Kelión, todos efrateos de Belén de Judá, salieron rumbo a los campos de Moab, en busca, así entre comillas, en busca de mejoras. ¿Qué mejoras en un país pagano? Tan igual de necesitados tal vez como en Belén de Judá, tal vez. Ahora veamos el autor. Se le atribuye la autoría a Samuel, pero no está totalmente respaldada, ¿no? Según la tradición judía, ¿no? Samuel parece que escribe probablemente posterior a la época de los jueces. Él fue concebido, él fue llamado y él sirvió en la época de los jueces. El sacerdote Elí estaba con él, ¿no? Los hijos eran jueces, bueno, los hijos de Elí. Y hacia el inicio de la monarquía, en esa etapa, Samuel hizo su aparición en la tierra de Israel. Recordemos
que Samuel tuvo una labor sacerdotal, ¿no? Fue entregado por su madre Ana, ¿no? Al sacerdote Elí. También tuvo una labor profética y fue considerado el último juez en Israel, ¿no? El tema del libro de Ruth es precioso. Muchos han puesto como nombre el amor redentor. Y es así, hermanos, porque habla de un redentor, voz, tipo de un redentor, de nuestro Señor Jesús, para la vida de Ruth, precioso, bueno, amoroso. Él mostró mucho amor y misericordia a Ruth al conocerla. Vamos a ver el capítulo 2, el versículo 15, que dice: Boaz mandó a sus criados diciendo, cuando la ve a Ruth trabajar con tanto empeño, ¿no? Dice, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos para que los recoja, y no la reprendáis, ¿no? Entonces ella ganó el favor, la gracia de Boaz. Ya más adelante, a lo largo del desarrollo de los capítulos, vamos a ver qué pasó en esos campos. Vamos a ver características del libro. Es un libro pequeño, solamente tiene 4 capítulos, pero es como un oasis en medio del tiempo de los jueces. Lleva el nombre, ya lo hemos dicho, de una mujer, Ruth, la moabita. Está unido al libro de los jueces porque los hechos se llevaron a cabo en esa época. Y los hechos cumbres del libro suceden en la época de la cosecha, por lo que este libro se lee en la fiesta de la cosecha. Presenta una historia real. No es un mito, no es una leyenda, porque la palabra de Dios no tiene leyendas ni mitos. Todas las historias son verdad, porque Dios tuvo sus escritores inspirados por su espíritu. Es una historia real, de carencias, así es. Abnegación, también lo vamos a comprobar. Amor, el amor es a raudales en este libro. Compasión propias en familias como la de Noemí con Ruth, ¿no? Cómo se ayudaban entre ellas. Y posteriormente Boaz se añadió a la familia. Vamos a comprobar en el libro que la fe en mayúscula, ¿no? Esa fe que Noemí se había encargado de alimentar en Ruth, que la fe, el ánimo, la valentía, la fortaleza, la energía, la juventud de Ruth vencen al dolor, a la tristeza, la amargura, la decepción de su suegra Noemí. Entenderemos también por qué es que Noemí estaba así. Vamos a leer unas palabras de Ruth a Noemí, que por cierto es el versículo clave del libro de Ruth. Precioso. Capítulo 1, versículo 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Sin palabras, hermanos, siempre la palabra de Dios es perfecta. Dice la palabra de Dios, su ley, lo que está escrito es perfecto, que convierte el alma. ¿Cuánto no está hablando el Señor a nuestro corazón con estas palabras de Ruth a Noemí, ¿no? Qué precioso corazón de Ruth, ¿no? Qué decisiones a una tierna edad, pero ella se sentía segura,
con el pueblo de Dios. Qué lindo, hermanos, de verdad que atesoremos que esta fe y la fidelidad de los creyentes, ¿no? Como Noemí, ¿no? Como cada uno de nosotros, permiten, hicieron algo precioso en el corazón de Ruth, permiten cambiar tragedias, porque lo que esta familia pasaba era una tragedia, en tiempos difíciles, una tragedia en triunfos, en victorias, en restauraciones, en salvación, y todo para la gloria de Dios, al traer a la vida de estas mujeres a un redentor, a un pariente redentor. Aleluya, a vos. Nosotros, al igual que Ruth, tenemos ese potencial. Podemos ser como Ruth. Dice que éramos, la palabra del Señor lo dice, éramos extranjeros y peregrinos, advenedizos, extranjeros, y hoy somos conciudadanos de los santos y miembros, aleluya, de la familia de Dios. Tú que en otro tiempo no eras pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Ahora somos nación santa, ya no somos Moab, ya no somos ese país idólatra, ese país lleno de folclore pagano, ya no pertenecemos a esas cosas, ¿no? Somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, para anunciar. Para eso nos ha salvado, nos ha redimido nuestro Redentor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, gracias. Otra característica. Todo lo sucedido a Ruth y a Noemí obró para bien, y Dios nunca miente porque su palabra es verdad. Si hacemos el bien y estamos del lado de Dios, aún en medio de pruebas y tiempos difíciles, tengamos por cierto estas palabras de Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no son, o sea, es una realidad, va a venir, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y así es, Noemí sembró con lágrimas y con regocijo cosechó. Preciosamente. Salmo 126 para que lo lean. Dice, cuando el Señor quite nuestro dolor, nuestra prueba, nuestra aflicción, este tiempo difícil, seremos como los que sueñan. Y así pasó nuestra boca. Y así nos pasa, se llenará de risa nuestra lengua de alabanza. Y dice, dirán todos de nosotros, grandes cosas ha hecho Dios con ella, con él. Estaremos alegres, estaremos gozosos. Una última característica. La inclusión de Ruth en la historia de la redención no dependió de su linaje étnico, no dependió de nada de eso, sino dependió de la obediencia a la fe. Así es como llegamos a ser pueblo santo de Dios. Ya hemos visto en el estudio de Josué a Rahab y ahora estamos viendo a Ruth. Vamos a ver una genealogía redimida, ya que estamos hablando de Rahab, una genealogía redimida, hermanos, en Mateo capítulo 1, versículo 5. Comienza hablando de Salmón. Lo vamos a recordar. Salmón era uno de los espías que fue con Josué, que mandó Josué a reconocer a Jericó, y se encontraron allí con Rahab, que los escondió y se portó muy bien con ellos. Bueno, Salmón se casó con Rahab, y dice acá, Salmón, él era pueblo de Dios, ella no,
ella era cananea, pero se casó con Salmón y llegó a ser parte del pueblo. Salmón engendró de Rahab, ¿a quién? A vos, hermanos. Vos engendró de Ruth, también una moabita, cananea, a Obed. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y así van pasando las genealogías hasta que llegamos a José. Dice marido, ¿de quién? De María. Y María era de la tribu de Judá, del linaje de David también, era de esa tribu. Y dice María, de la cual, no es que José engendró, no, de María que vivía en esa tribu y era la mujer de José, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías prometido. Por ello, en Apocalipsis, en el capítulo 5, basándonos en esta genealogía de Mateo, en Apocalipsis 5, versículo 9, Juan escribe: y con tu sangre, la del Mesías Redentor prometido que vino de la tribu de Judá, del rey David, ¿no? De María, su madre, y con tu sangre, la del Cristo, nos has redimido, con su sangre, nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y de toda nación. Ya no importa, ahora el linaje es la sangre de Jesucristo en la cruz. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, para nuestro Padre eterno, reyes y sacerdotes. Y concluyendo esta pequeña introducción, porque es un libro pequeño, de 4 capítulos nada más, vamos a concluirla haciéndoles un breve bosquejo de lo que vamos a estudiar en las siguientes semanas. Así es que estemos preparados, expectantes de todo lo que vamos a compartir. Vamos a ver en la próxima clase y las siguientes, adversidad de la familia de Noemí. Vamos a ver su salida de Moab, la firmeza y el amor de Ruth. Después vamos a ver Noemí y Ruth en Belén, de Judá. Después vamos a ver a Boz, providencia de Dios para Ruth y Noemí. Después vamos a volver a ver a Boz en su rol de pariente redentor. Después vamos a ver el matrimonio de Boz con Ruth, su hijo. El gozo bendecido de Noemí. Y por último vamos a ver una genealogía muy interesante que viene desde Judá y Tamar. Y en eso ya nuestro maestro que le toque ese capítulo va a ampliar por qué viene desde Judá y Tamar a través de Fares, el hijo de ellos, hasta llegar al rey David. Amados hermanos, estemos una vez más expectantes y agradecidos por este tiempo que todavía el Señor en su amada ICC nos concede estar juntos cada semana en esta comodidad de escuchar su palabra. Que el Señor los bendiga grandemente. Buenas noches. Más de ti, Cristo, más de
diste gracia y todos mis pecados has borrado en la cruz. Tráeme a tu presencia, guíame a ti. Anhelo darte gloria y alabarte a ti. Más de ti, Cristo, más de ti. Lléname de tu deseo y hazme como tú. Más de ti, Cristo, más de ti. Tócame con fuego santo y hazme como tú. Con misericordia tú me diste gracia y todos mis pecados has borrado en la cruz. Tráeme a tu presencia, guíame a ti. Anhelo darte gloria y alabarte a ti. Más de ti, Cristo, más de ti. Lléname de tu deseo y hazme como tú. Más de ti, Cristo, más de ti. Tócame con fuego santo y hazme como tú. Tócame con fuego santo y hazme